video es revisar la regla del producto, que tú quizás viste hace algún tiempo, para obtener la regla de integración por partes, que puede ser vista como la inversa de la regla del producto. Integración por partes. Consideremos entonces una función formada por el producto de dos funciones, la función f de x por la función g de x. Y vamos a derivar este producto. Vamos a sacar la derivada con respecto a x, vamos a sacar la derivada con respecto a x de f de x por g de x. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual, aplicando la regla del producto, a la derivada del primero por el segundo. La derivada de f, déjame ponerlo mejor en azul. F' es azul. Va a ser igual entonces f' de x, la derivada del primero, por g de x, ese no es el mismo color, déjame cambiarlo, por g de x más la primera, más f de x, por la derivada de la segunda, más f de x por la derivada de g de x, por g' de x. Hemos aplicado la regla del producto aquí, la derivada del primero por el segundo, más el segundo por la derivada del primero. Ok, vamos a tomar la antiderivada a ambos lados de esta expresión. ¿Qué pasa si tomamos la antiderivada de la derivada con respecto a x de f de x por g de x? Pues es directamente f de x por g de x. Por el momento nos olvidamos de la constante de integración. ¿Y esto qué va a ser igual? Bueno, vamos a tomar la antiderivada del lado derecho. Esto va a ser la antiderivada de f' de x por g de x de x más la antiderivada de f de x por g' de x y por supuesto de x. Queremos ahora despejar esta expresión. Queremos despejar esta antiderivada. Y para eso tenemos que restar esta expresión de aquí. Vamos a restar a ambos lados esta expresión de aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Del lado izquierdo tenemos f de x por g de x menos la antiderivada de f' de x por, déjame ponerlo en rosa, en el rosa que tiene originalmente, por g de x de x. Y esto va a ser igual lo que queríamos despejar. Antiderivada de f de x por g' de x de x. Vamos a intercambiar ambos lados de la igualdad para que quede clara la fórmula. Voy a copiar y pegar. Ok, el lado izquierdo quedaría esto de acá. Y esto también voy a copiar y pegar del lado derecho. Y aquí lo tenemos. Esta es la fórmula de integración por partes. Voy a ponerle su marco, como aparece en los libros de texto, para resaltar esta fórmula de integración por partes. Y esta fórmula establece que si vas a integrar el producto de una función por la derivada de otra función, esto va a ser igual a todo esto. Y tú podrías decir, bueno, esto no es muy útil. Primero tienes que identificar una función y la derivada de otra función, y luego aquí tenemos que encontrar otra antiderivada, pero vamos a ver en futuros videos que esta es una regla que nos va a ser muy útil para encontrar antiderivadas de cierto tipo de funciones. En el último video propuse que esta fórmula es sumamente útil para encontrar antiderivadas de cierto tipo de funciones. Veamos si esto realmente funciona. Calculemos entonces la antiderivada de x coseno de x de x. Y si te fijas en la fórmula, quieres asignar a una parte de esto a f de x y otra parte de esto a g' de x. La pregunta es, ¿asigno f de x a x, g' de x a coseno de x, o f de x a coseno de x y g' de x a x? Y para esto hay que darse cuenta en la otra parte de la fórmula que esencialmente tenemos que resolver esta parte de aquí. Y aquí tenemos la derivada de f de x multiplicado por g de x. Lo que tenemos que hacer es asignar a f de x de tal manera que la derivada de f de x es más simple que f de x, y asignar g' de x de tal manera que si tomamos su antiderivada no se complica más. En este caso, si tomamos f de x como x, f' de x va a ser 1, con lo cual se hace más simple la expresión, por lo que g' de x corresponde a coseno de x,
y su antiderivada es seno de x, con lo cual no se complica la expresión. Si lo hiciéramos al revés, que f de x fuera coseno de x, f' de x es menos seno de x, la expresión no se complica. Pero si g' de x es igual a x, la antiderivada g de x es x cuadrada sobre 2 y eso lo hace más complicado. Vamos a plantearlo claramente por acá. Entonces tenemos que f de x es igual a x, f de x es igual a x, por lo que f' de x es igual a 1, mientras que g' de x, voy a usar otro color, g' de x es igual a coseno de x, por lo que g de x es igual a seno, g de x es igual a seno de x, la antiderivada de coseno de x. Ahora, dadas estas asignaciones, veamos cómo aplicar esta fórmula. Hagámoslo entonces por acá abajo. Del lado derecho tenemos f de x por g de x, f de x es igual a x, entonces aquí sería x por g de x es seno de x por seno de x, menos la antiderivada de f' de x, la antiderivada de f' de x, pero f' de x es 1 por g de x. G de x es seno de x, g de x es seno de x, de x. Esto es una gran simplificación. Teníamos que encontrar la antiderivada de x coseno de x y ahora tan solo tenemos que encontrar la antiderivada de seno de x. Y sabemos que la antiderivada de seno de x, la antiderivada de seno de x es igual a menos coseno de x. Y por supuesto más nuestra constante de integración que vamos a sumar aquí al final ya que tenemos toda nuestra antiderivada. Entonces esto es igual a x seno de x menos la antiderivada de seno de x que calculamos por allá, que va a ser menos coseno de x y más c. Podemos agregar c, restar c, como sea. Esta es una constante que inclusive puede ser negativa. Y esto entonces es igual a, podemos escuchar las fanfarrias, x seno de x más coseno de x más c. Y hemos terminado. Hemos encontrado la antiderivada de algo que hasta ahorita no sabíamos cómo hacer. Esto es realmente interesante. El objetivo de este video es encontrar la antiderivada del logaritmo natural de x. Y no es obvio cómo hacer esto, aunque yo te dijera que puedes usar integración por partes. Tú podrías preguntarte, oye, espérame, para usar integración por partes necesito el producto de dos funciones y aquí solo tengo una función, logaritmo natural de x. Sin embargo, podemos hacer obvio esto si escribimos esta integral como la integral de logaritmo natural de x por 1 de x. Aquí tenemos el producto del logaritmo natural de x y la función 1. La función constante 1 también la podemos considerar como una función de x. Y ahora ya es más obvio cómo usar integración por partes. Integración por partes nos establece que la integral de f de x por g' de x, esto es igual a, y recordemos que la regla de integración por partes es el inverso de la regla del producto, esto es f de x por g de x menos la integral, si aquí tenemos f de x por g' de x, del otro lado de la igualdad se invierten los papeles, por lo que se tiene menos la integral de f' de x por g de x de x. Es una regla que ya hemos visto varias veces y cuando se trata de encontrar f de x y g' de x, para f de x queremos una función cuya derivada facilite la evaluación de esta integral y para g' de x la función que sea fácil de antiderivar. En este caso, un buen candidato para f de x es logaritmo natural de x, su derivada es 1 entre x, entonces hagamos f de x igual logaritmo natural de x, y f' de x es por tanto 1 entre x. Y g' de x es igual a 1, g' de x es igual a 1, y la antiderivada g de x es igual a simplemente x. Apliquemos entonces la fórmula.
el lado derecho de esta integral va a ser f de x por g de x. F de x es igual a logaritmo natural de x. Vamos a poner primero g de x. G de x es igual a x por f de x, que es igual a logaritmo natural de x. Me gusta poner x antes del logaritmo natural de x para evitar ambigüedad. Menos la integral de f' de x. F' de x, que es 1 entre x, por g de x. G de x es igual a x. Y esto va a ser dx. Simplifiquemos este integrando. Aquí tenemos 1 entre x por x, lo cual es simplemente igual a 1. Y esto se simplifica bastante bonito. Esto va a ser igual a, vamos a ponerlo por aquí, esto es igual a, esto simplifica, no, aquí abajo. Esto es igual a x, logaritmo natural de x, menos la antiderivada de 1 de x o la antiderivada de dx. ¿Cuánto es la integral de 1 de x? La antiderivada de dx es menos x. Y esta es una antiderivada. Si quisiéramos la antiderivada general, le agregamos simplemente más c, la constante de integración. Y hemos terminado. Ya hemos calculado la antiderivada del logaritmo natural de x. Deriva esto para que verifiques. En particular, aquí vas a tener que aplicar la regla del producto. Verifica que de hecho obtienes logaritmo natural de x cuando derivas esto. Veamos cómo calcular la antiderivada de x cuadrada por e a la x de x. Ahora, la clave es reconocer cuándo podemos aplicar integración por partes. Pudiera ser obvio porque estamos en un video que habla de integración por partes. La clave es cuando necesitas encontrar la antiderivada del producto de dos funciones. Aquí tenemos el producto de dos funciones, el producto de x cuadrada por e a la x. E integración por partes es útil si yo tomo la derivada de una de las funciones y se hace más simple, y si tomo la antiderivada de la otra función y no se complica. En este caso, si tomo la derivada de x cuadrada, se hace más simple, es 2x, y si tomo la antiderivada de a la x, no se hace más complicada. Asignemos entonces a f de x, x cuadrada, y es la función de la cual voy a tomar su antiderivada, y se va a hacer más simple. Necesito su antiderivada aquí, en esta que es la fórmula de integración por partes. Y asignemos g' de x a e a la x, asignemos g' de x a e a la x, que es la función de la cual voy a tomar su antiderivada. Y en este caso su antiderivada es simplemente e a la x. Escribamos esto por acá. Vamos a ponerlo, aquí vamos a ponerlo. Entonces f de x es igual a x cuadrada, por lo cual f' de x es igual a 2x. Y ahorita no me preocupa la constante. Al final incluiremos la constante de integración para obtener la antiderivada en su forma más general. Y entonces g' de x es igual a e a la x, por lo cual su antiderivada es igual a la misma e a la x. Y ya podemos aplicar esto que tenemos aquí. Entonces, esta antiderivada va a ser igual a f de x que es igual a x cuadrada, por g de x que es e a la x cuadrada por e a la x, menos la antiderivada, voy a ponerlo con el mismo color, con el mismo amarillo, menos la antiderivada de f' de x, que es 2x por g de x, que es e a la x. 2x por e a la x, 2x e a la x de x. Y bueno, al ver esto nos damos cuenta que tenemos aquí otra antiderivada o otra integral indefinida que resolver. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a hacer esta antiderivada? Y la clave, la puedes adivinar, es aplicar integración por partes nuevamente. Y si te fijas, hemos mejorado las cosas. Aquí teníamos x cuadrada, aquí tenemos 2x, hemos bajado en 1 el grado de este monomio. Y para este 2 podemos simplificar esta expresión si sacamos el 2 del integral. Vamos a hacer eso. Vamos a sacar el 2 de esta integral. Déjame hacerlo aquí de una vez. Recuerda que siempre podemos sacar las constantes de una integral. Esto es igual a x cuadrada e a la x menos 2 veces la integral de x e a la x de x. Entonces vamos a resolver esa integral. Vamos a encontrar la integral de x e a la x de x.
Como mencionamos, esta integral también se resuelve por integración por partes. Aplicando el principio establecido, ¿cuál de estas funciones si tomo su derivada se hace más simple? Bueno, aquí tenemos que x, su derivada es 1. Entonces, esta va a ser nuestra f de x. F de x es igual a x. Y g' de x va a ser igual a e a la x. G' de x es igual a e a la x, su antiderivada es e a la x. Entonces, escribamos esto acá abajo. F de x es igual a x, por lo cual f' de x es igual a 1. Y g' de x es igual a e a la x. Y g de x, su antiderivada es, de nueva cuenta, e a la x. Apliquemos entonces otra vez la fórmula de integración por partes. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto es igual a f de x por g de x. F de x es igual a x. X por g de x. G de x que es e a la x. Menos la antiderivada de f' de x, que es simplemente 1, por g de x, que es e a la x. Entonces la antiderivada de 1 por e a la x de x. Y recuerda, para que no nos perdamos, estoy resolviendo esta antiderivada. Estoy resolviendo esta antiderivada aquí. Y una vez que tenga este resultado, lo puedo sustituir acá arriba para encontrar el resultado de la antiderivada original. Ahora, ya podemos apreciar la potencia de integración por partes. ¿Cuál es la integral de 1 por e a la x de x? La antiderivada de 1 por e a la x es la antiderivada de e a la x, y eso es simplemente e a la x. Pongámoslo acá abajo. Esto va a ser igual a x por e a la x menos la antiderivada de e a la x de x, que como dijimos es simplemente e a la x. Y ahora sí, podemos sustituir esto que obtuvimos aquí en la expresión que teníamos acá arriba para obtener la antiderivada de la expresión original. Entonces la antiderivada de la expresión original va a ser igual a, ya estamos cerca del final, esto va a ser igual a x cuadrada. Voy a ponerlo aquí con un nuevo color distintivo. Esto es igual a x cuadrada por e a la x cuadrada por e a la x, menos 2 veces todo esto que tenemos acá, menos 2 veces esto que tenemos acá, menos 2 veces el resultado de la antiderivada que obtuvimos aquí, que es x e a la x menos e a la x. Y ahora sí ya podemos incluir la constante de integración, más c. Y esto, por supuesto, lo podemos simplificar. Esto va a ser igual a x cuadrada. Voy a usar el mismo color. Esto va a ser igual a x cuadrada e a la x. Voy a distribuir este menos 2. Menos 2 que multiplica a x y a la x. Más 2 e a la x. Más c. Y ya estuvo. Hemos acabado. Hemos calculado la antiderivada de algo que se veía peliagudo, usando integración por partes 2 veces. Veamos cómo aplicar la fórmula de integración por partes para encontrar la antiderivada de e a la x coseno de x de x. Y recuerda que cuando usamos integración por partes, se trata de encontrar cuál de estas funciones, de este producto de funciones, al derivarse hace la expresión más simple, pues ni e a la x ni coseno de x al tomar su derivada se hace más simple, ni tampoco cuando tomo su antiderivada se hace más compleja la expresión. En este caso es como echar un volado a cuál le asignas f de x y a cuál g' de x. De hecho, no importa cuál es tu elección, siempre llegas a la misma solución. Entonces, asignemos como f de x a e a la x y como g' de x a coseno de x. Vamos a escribirlo acá abajo. Tenemos que f de x es igual a e a la x y por tanto f' de x es igual a e a la x. La derivada con respecto a x de e a la x es e a la x. Y por otro lado g' de x es igual a coseno de x. Y la antiderivada g de x va a ser igual a la antiderivada de coseno de x, que es seno de x. G de x es igual a seno de x. Apliquemos entonces integración por partes. Esto va a ser igual a f de x por g de x, f de x que es e a la x, por g de x que es seno de x, e a la x por seno de x, y esto menos la integral de f' de x es
e a la x por g de x, que es seno de x. Integral de a la x, seno de x, y todo esto de x. No parece que hayan mejorado las cosas. Ahora tenemos un integral en términos de seno de x, pero bueno, veamos qué pasa al resolver este integral. Vamos a resolver este integral también por partes. Lo voy a hacer acá abajo. Tenemos que la integral de a la x, seno de x, de x. ¿Y esto qué va a ser igual? Bueno, vamos a asignar también como f de x a e a la x. Es un integral diferente, pero bueno, aquí también coincide que f de x es igual a e a la x, con lo cual f' de x es igual a e a la x. Y entonces g de x es igual a seno de x. Espérame, aquí tengo un error porque lo que necesitamos aquí es g' de x. Sí, déjame corregir esto. Lo que tenemos aquí es g' de x. G' de x es igual a seno de x. Y por lo cual g de x es igual a menos coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. La derivada de menos coseno de x es seno de x. Vamos a aplicar entonces la fórmula de integración por partes. Esto es igual entonces a f de x por g de x, es decir, e a la x por menos coseno de x. Podemos mejor poner el signo menos por delante. Sería menos e a la x por coseno de x, menos e a la x coseno de x. Y esto menos la integral de f' de x por g de x. F' de x es e a la x por menos coseno de x. E a la x por menos coseno de x. Dentro de la integral voy a escribir coseno de x y el signo menos lo voy a sacar de la integral. Menos por menos es más, por lo cual es positivo el signo de la integral. Y por supuesto, tenemos dx para cerrar la integral. Y aquí podrías decir, oye Sal, no hemos hecho ningún progreso. Este integral está en términos de la integral original. Estamos como dando vueltas. Aquí tenemos e a la x coseno de x y el original era e a la x coseno de x. Estamos dando vueltas, Sal. Hagamos algo que es interesante. Sustituyamos esto de aquí. Déjame indicarlo de otra manera. Vamos a sustituir esta integral que tenemos aquí donde ya la teníamos originalmente. A ver, déjame ver cómo puedo indicar esto. Ahí está, mira. Esto que tenemos aquí, que es el resultado de la integral, lo vamos a sustituir aquí, en la expresión original. Y veamos qué es lo que sucede. ¿Qué tenemos entonces? Del lado izquierdo es la integral original, la antiderivada que nos pedían, la integral de a la x coseno de x de x. Y esto es igual a e a la x seno de x, e a la x por seno de x, y menos, vamos a restarle esta expresión. Que obtuvimos acá. Entonces, al restar menos e a la x coseno de x, tenemos que, hay que sumarle, más e a la x coseno de x, e a la x coseno de x, y luego al restarle esta integral, tenemos que va a ser menos la integral de a la x, menos la integral de a la x, coseno de x, de x. Ahora, esto es interesante. ¿Qué hemos hecho? Fíjate, encontramos esta integral, la encontramos por partes aquí abajo, y luego lo sustituimos acá arriba. Lo restamos de a la x seno de x y obtuvimos esta expresión que tenemos acá abajo. Y observa qué obtuvimos. Obtuvimos una ecuación donde aparece dos veces la integral que nos están pidiendo. De hecho, podríamos asignarle una variable a esta integral y tendríamos una ecuación en esa variable. Vamos entonces a despejar la integral. Sumando el lado izquierdo la integral de a la x coseno de x de x, y también sumando el lado derecho la integral de a la x coseno de x de x, ¿qué resulta? Del lado izquierdo va a ser dos veces la integral de a la x coseno de x de x. Del lado derecho sería este término, la suma de estos dos términos. Voy a copiar y pegar. Esto. Muy bien. Para que finalmente esta parte, estos dos términos, se cancelan. Se hacen cero. Y ya podemos despejar entonces la integral de a la x coseno de x de x. Vamos a dividir
ambos lados de esta ecuación, de hecho es una ecuación, vamos a dividir ambos lados de esta ecuación entre 2. Del lado izquierdo, al dividir 2 entre 2 se hace 1 y nos queda tan solo la antiderivada de a la x coseno de x. Y del lado derecho, dividiendo entre 2, sería e a la x seno de x más e a la x coseno de x sobre 2. Pero ojo, lo que estamos obteniendo aquí es una de tantas antiderivadas. Sería realmente una pena, después de todo el proceso que hicimos de integrar 2 veces por partes, de sustituir una de esas integrales en la expresión original, tenemos que recordar que requerimos la constante de integración c para obtener la antiderivada general. Así que si tú derivas esta expresión sin importar el valor de la constante, vas a obtener e a la x coseno de x. De hecho, viéndolo bien, el resultado es sumamente elegante.